Estás escuchando Radio Libertad Total, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Radio Sant Pere i Sant Pau. Teléfono 977 20 15 00. Llámanos y participa. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad,
y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega.
Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis.
y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Buenos días, amigos, estamos ya disfrutando de compartir la preciosa palabra de Dios desde Radio San Pere y San Pau de Tarragona. Prepárate, porque ya hemos escuchado hoy el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos y ya vemos que lo que habla es de la realidad de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Por eso vemos que él estaba tranquilo y solo hablaba lo imprescindible, porque ya estaba determinado lo que iba a ocurrir. Él había venido al mundo, como dijo Juan, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para eso vino Jesús, para liberarnos a todos los seres humanos de la maldición, del pecado y de la muerte, la condenación. Él lo hizo porque nosotros no podemos hacerlo ninguno, porque todos fallamos, aunque sea de pensamiento. Yo siempre digo, yo he matado unos cuantos, menos mal que no lo he hecho físicamente, porque somos seres humanos hundidos en el pecado y todos tenemos malos pensamientos y malos deseos. Por eso es tan importante reconocerlo y aprender del Señor Jesucristo a vivir una vida nueva. Él es nuestro Maestro. Y no te preocupes, que las fuerzas para poder hacerlo y la dirección nos los da el Espíritu Santo. Porque no hay otra manera, no porque tú te plantees, como Pedro hizo aquí, no, yo no te negaré. Y ya vemos que cuando le apretaron un poquito, tú eres uno de ellos, enseguida se escaqueó. O sea, se encontró y descubrió lo farsante y lo cobarde que era. Así que no te preocupes, porque realmente todos necesitamos de la misericordia de Dios y aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón, porque aunque lo queramos hacer por nosotros mismos no podemos, pero gracias a Dios que nos ha librado de la condenación del pecado y de la muerte, y en Él tenemos salvación y vida eterna. Bueno, todo esto no son palabras que tengan que ver con la iglesia, religión y todo eso. Tiene que ver con tu relación con Dios, que es posible tener una relación personal profunda con Dios, con el Dios vivo, a través de Jesucristo. Es posible. Bueno, yo ya hace casi 50 años que tuve esta experiencia. Y yo siempre digo, Dios me llevó lejos para que no me escapara, en Venezuela. Y experimenté, yo que tenía muchos prejuicios, era un viejo rockero, rebelde, y pues Dios me dio la oportunidad de conocer su amor, su misericordia y su fidelidad. Y eso, y gracias a Dios yo ahora pues tengo una vida plena, una vida eterna, que no dependo del dinero, dependo de la misericordia de Dios. Bueno, estoy hablando mucho y estoy mirando a un hombre que yo amo mucho. A ver si le podemos oír. Buenos días, Agustín. Muy buenos días, Luis. Dios te bendiga. Oye, te oigo flojito.
Sí, un poquito más fuerte. Sí, un poquito más enfadado. Habla un poquito más enfadado. Muy buenos días, Luis. Bueno, ahora sí. Bueno, Agustín Alejandro Pedrosa. Me he acordado de todo, ¿eh? El último apellido ya te lo dejo que lo digas tú. Así es Chacón. Agustín Alejandro Pedrosa Chacón. Bueno, explícanos, ¿qué haces aquí en Radio San Pere San Pau? Pues sí, en primer lugar, darte las gracias, Luis, por este tiempo que me permites de tener estos minutos, y dar gracias al director de la emisora por tener este tiempo tan maravilloso, de verdad, y de tanta bendición para muchas personas que a lo mejor sin querer se conectan, pero que no es casualidad, sino que el Señor usa todos los medios para conectarnos con Él, porque somos creados a su imagen y semejanza, y el ser humano pues tenemos la necesidad de tener esta relación y reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y bueno, estoy aquí. Bueno, muy bien, sí. Pero yo os voy a decir algo más de Agustín, aunque luego no te preocupes, Agustín, porque luego vas a explicar cómo tú experimentaste a Dios en tu vida. Y bueno, pero eso lo dejamos para luego. Ahora estoy mirando el reloj, que me queda un poco lejos, por eso no veo muy bien, me he tenido que acercar, pero tenemos ahora un par de minutos más para animaros a todos nuestros amigos a conocer al Señor. Porque como recordábamos con Agustín hace un rato, conocer al Señor es la vida eterna. Esto es claro, pero conocer es experimentar quién es. Dios es amor. Y sus misericordias pues son nuevas cada día. Perdón, no podía hablar. Sus misericordias son nuevas cada día. Por eso la obra Él ya la ha terminado, ya la hizo para la salvación de toda la humanidad. ¿Quién se beneficia de esta situación, de este regalo de Dios? Todo aquel que cree. ¿Pero qué es creer? Bueno, montarte tú una película, o apuntarte a una religión, a una cosa rara, no. Es conocer, experimentar a Dios a través de Jesucristo y vivir y obedecer su palabra, no a tu manera ni a la mía, sino como Dios enseña en su palabra. Ese es el Evangelio. Y con eso yo creo que Agustín quiere decir algo. Pues sí, como tú dices, Luis, no se trata de religiones, porque religiones hay muchísimas, sino se trata de esa relación personal con nuestro Señor, y a través de su palabra Él se da a conocer, y se trata de una vida, de transformar una vida, porque todos sabemos que la vida es como un viaje, que aquí estamos de paso y que todos cruzaremos esa frontera más tarde o más temprano, y todos tendremos ese juicio final y tendremos que presentarnos delante de Dios para darle cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas, y por eso te digo que... Y recibiremos lo que nos corresponde a cada uno. Así es. Todas las decisiones tienen sus consecuencias, para bien o para mal, y algún día todos, ahí no nos libramos ni el tato, daremos cuenta al Señor. Gracias, Agustín. Y ahora vamos a seguir con una canción, y luego escuchamos tu testimonio.